Quiero presentarles a Isabel. Isabel es psicóloga y ella nos va a hablar hoy día sobre lo que tan proclamado, por así decirlo, hoy día alterado, nuestra salud mental. Hoy día me pidieron hablar unos 20 minutos acerca de salud mental. Es mucho lo que abarca salud mental, pero tampoco quiero aburrirlos con gráficas, números y estadísticas. Así que voy a tratar de hacerlo un poco participativo. ¿Ya? ¿Qué es salud mental? Es un estado de bienestar emocional, psicológico y social. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a desarmar todo lo que va diciendo la definición. ¿Ya? Primero vamos con qué es la emocionalidad, cuál es la diferencia de los sentimientos, qué emociones conocen. Luego habla de que es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, o sea, de cómo el ser humano se conoce a sí mismo. ¿Ya? Vivimos en una cultura donde cuando nos subimos a un bus nos tienen que fiscalizar para ponernos cinturón de seguridad, donde viene el 18 de septiembre y salen los carabineros a fiscalizar el que la persona no tome más alcohol. Por tanto, el autocuidado no está tanto porque tampoco tenemos una educación emocional que haga que nosotros entendamos lo que son las emociones para desde nosotros enseñar a otros. Por tanto, ya la primera parte se ve muy dificultosa porque es algo que cuesta y que no está internalizado en nosotros. No hay una cultura preventiva de conocerse a sí mismo, sino más bien como de control externo. ¿Ya? Con eso se podría enfrentar las presiones de la vida, con eso se podría trabajar de forma productiva y fructíferamente y se es capaz de hacer una contribución en su comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros al trabajar en habilidades sociales, antes de socializar con un otro, tenemos que conocernos muy bien para saber con quién socializar y qué es lo que yo quiero para mi vida, con quiénes me quiero juntar, qué quiero elegir. ¿Ya? Por tanto, este concepto medular de salud mental es consistente con su interpretación amplia y variada de diferentes culturas. Esto, la fuente es la OMS, pero también hay algunas partes que se hicieron una conjugación entre varios papers que entregaban una visión amplia y detallada que llega a este resumen. ¿Ya? Por tanto, ahora vamos a empezar a desarmar un poco esto. ¿Cómo sienten ustedes que está la salud mental en Chile? Háganme así, así o así. ¿Mal? Ya, ok. Nosotros llevamos 14 años en una consulta trabajando, no hemos sacado la cuenta, pero creo que son más de 15.000 personas que llegan de varias partes, de Santiago, Talca, Cañete, Arauco, etc. Y los cambios significativos que hemos visto es que antes de la pandemia la salud mental era para los locos, que después de la pandemia empezaron a notar que sí era necesario el psicólogo. Pero también empezó a pasar que a los psicólogos muchos nos confunden con consejeros. Las personas que les gusta, como los memes dicen, nos gustan las copuchas, los cagüines, y nos gusta dar consejos. Pero uno no estudia muchos años para solo dar consejos. Esto es un método científico donde uno hace evaluaciones, objetivos, motivos de consulta mancomunados con la familia, por ejemplo. Por tanto, es un método que tiene sus etapas y el proceso psicoterapéutico es a través de objetivos que se conforman con este motivo de consulta previo lo que el paciente le aqueja. ¿Ya? Las experiencias que hemos tenido es que después de la pandemia mucha gente llegó a consultar, que ahora gracias a redes sociales es más común y no es tan mal mirado ir al psicólogo. Pero también tenemos un porcentaje alto de gente que sigue Instagram, TikTok y que lee cosas que no son. Entonces nos empezó a pasar que llegaron muchos pacientes autodiagnosticados. Pacientes de 13, 14 que nos dicen, no, yo estoy segura que yo tengo trastorno personalidad límite. ¿Por qué? No, porque el criterio diagnóstico, y todo de memoria. Entonces con el equipo hemos tenido que, paremos un poquito, veamos páginas de profesionales específicos, vamos leyendo ciertas terminologías, porque Google tampoco es malo, pero hay que saber buscar. También nos empezaron a llegar después de pandemia
muchos casos de ideación suicida que antes nos llegaban con personas más adultas. La edad cambió y después de pandemia nos empezaron a llegar niños con ideación suicida, muchísimos. Y el problema que nos vemos ahí es que tampoco estamos en Concepción y Chile en general con las suficientes camas cuando nosotros los derivamos a urgencia, a sistemas de salud como el Hospital Regional e Higueras. Entonces hay muchos vacíos, además de que muchas personas a nosotros nos dicen, pero es que ustedes son súper caros, que ustedes cobran tanto, y la realidad para el psicólogo tampoco es como muy grata, porque FONASA tampoco nos ayuda mucho que digamos. Entonces hay un tema muy de base, de aprender cómo nos estamos cuidando, aprender a conocernos desde ahí y ayudar al otro, y que nosotros en salud mental también tengamos inversión para que nosotros podamos ayudar a otros. ¿Ya? Esas son, en resumen, nuestras experiencias, porque en realidad lo que nos sucede es que el paciente llega con algo, pero ese algo implica muchas variables. Entonces, implica conocerse mucho. Por ejemplo, si una persona llega con crisis de pánico, esa crisis de pánico se suele asumir que es por algo emocional, pero a veces es por algo sensorial. Y la persona que viene no tiene por qué saberlo y nadie nos ha enseñado, por tanto no saben cuál es la diferencia de una crisis de pánico que a lo mejor se detonó porque tengo déficit atencional y me molestan los ruidos, me desregulo y tengo una crisis. Entonces hay tantos matices que hay que aprender en salud mental, que un poco de eso vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Tenemos esta rabia que roja, en general se le da el color rojo, y que es un poco el centro del cerebro del papá. Y el centro del cerebro de la mamá es un poco la tristeza. Y eso es porque, sí, está toda chasconita. Eso es porque usualmente y culturalmente el hombre no puede llorar, tiene que ser fuerte. Entonces el ser fuerte implica pensar más, y hay muchos componentes de depresión en hombres, pero que finalmente no se están leyendo porque el hombre no sabe cómo expresarse, porque tampoco nadie le enseñó a expresarse. El hombre no llora, entonces los niños en el recreo tienden a guardarse todo o a andar muy irritables. Por tanto, después de ver la película, después de entender que era rabia, que era tristeza, que era miedo, que era ansiedad, ¿cuáles serían las diferencias entre emociones y sentimientos? La emoción es algo que yo siento en el momento, que hay una respuesta física, ¿ya? Y que es más breve. Por tanto, la emoción es el miedo, es la rabia, es algo más breve. El sentimiento es la emoción más el pensamiento. Esa es la definición, ¿ya? Por ejemplo, en la película Intensamente muestran a la rabia como una emoción, pero en realidad es un sentimiento. Lo que pasa es que quisieron explicarlo a través de que el sentimiento está la emoción del miedo que tiene la ansiedad, pero también hay pensamientos catastróficos, pensamientos generalizados, pensamientos de que algo malo va a pasar, qué va a pasar conmigo, y si me equivoqué una vez me voy a equivocar siempre. Por tanto, la emoción es una respuesta instantánea que el cuerpo responde, y el sentimiento tiene que ver con la emoción más yo estar pensando, ¿ya? Esta es la definición que es base y que lamentablemente no nos están enseñando en ninguna parte. ¿Conocen la palabra locus de control externo y locus de control interno? El locus de control interno tiene que ver con muchas cosas que a mí se me hacen fácil. Por ejemplo, cuando yo estaba más chica era muy mala para hacer ejercicio, por tanto yo tenía que tener a alguien que me dijera anda a hacer ejercicio, y ahí tuve un entrenador y él era mi locus de control externo. Entonces yo sentía que eso me costaba, por tanto necesitaba un locus de control externo que me fuera invitando a entrenar, ¿ya? Eso hizo que finalmente yo estuviera en atletismo, que fuera seleccionada, pero sin él yo no hubiera hecho eso porque me hubiera quedado durmiendo, ¿ya? El locus de control interno tiene que ver con lo que a mí se me hace fácil. Por tanto, quizás para estudiar, para leer, yo no necesitaba que alguien me estuviera diciendo, porque es algo que se me hace fácil, ¿ya? Porque me gusta, me encanta aprender. Pero esto tiene que ver con cuando yo estoy trabajando en una empresa, cuando yo estoy en un colegio, cuando yo estoy en una organización, a qué cosas yo lo acredito lo que me está pasando. Si acredito a
atribución externa, otros lo están haciendo mal, o si yo también hago una visión interna de chuta, a lo mejor yo igual estoy fallando en esta organización, o a lo mejor yo no he estipulado la diferencia entre grupo y equipo. El grupo es cuando cada uno trabaja en su meta y el equipo es cuando todos trabajamos por una meta, y a lo mejor yo algún componente de ahí, una pieza me falta, ¿ya? Estamos en una sociedad donde muchos acreditan locus de control externo. Por ejemplo, nosotros a través de una página, Instagram y Face, vamos haciendo sondeos y haciendo muchas preguntas, ¿ya? Por el caso de Trehuaco, el lamentable hecho de la agresión a la profesora, nosotros hicimos varias preguntas. El tema es que hay algo que en el fondo uno lo resume en esto. La sociedad está súper violenta, no tenemos que ser violentos, pero damos opiniones siendo violentos. Entonces uno queda así como, ok, hagamos que no haya bullying en clase, hagamos que no haya bullying y acoso escolar, pero en redes sociales somos los reyes de la agresión. Entonces, finalmente, ¿cuál es la coherencia de eso? ¿Cuál es mi locus de control? ¿Es que el otro lo hizo? O de repente cuando llega gente a psicoterapia, hay dos tipos de pacientes, el paciente que lo llevaron y el paciente que quiere ir por un autodesarrollo, por conocerse, por un automonitoreo. El tema es que hay muy pocas personas que hacen ese ejercicio de saber qué es lo que está pasando conmigo, en qué puedo yo crecer. Porque como no está el autocuidado, entonces ¿cómo yo hago mis preguntas que tienen que ver con ese desarrollo personal? Porque está el ambiente y estoy yo. Están las dos cosas que se van complementando, ¿ya? El autocuidado, por tanto, en una sociedad donde nos enseñan a que tenemos que trabajar y no tenemos que parar, en una cultura donde colocamos hoy voy a descansar, no, yo estoy haciendo más cosas. Hoy me voy a echar un ratito, sí, pero es que yo estoy lavando la loza, estoy cocinando, estoy haciendo mil cosas. Entonces hay mucha culpa entre medio también de quiero descansar, quiero conocerme, quiero conectarme conmigo. Estoy descansando, no estoy haciendo nada. Y eso se confunde con cómo voy a ser productivo si no descanso. Entonces hay muchas particularidades que tienen que ver con saber los conceptos de salud mental, que si yo me cuido y si yo me aprendo a cuidar, yo puedo cuidar al otro. Y eso es porque cuando atendemos niños, hay muchas mamás muy complicadas y papás que me dicen que no tengo tiempo para mí, no tengo nada de tiempo. Y vivimos también en una cultura de mucho sacrificio. Es que yo me sacrifico por los otros. ¿Qué pasaría si yo me cuido y le enseño a mi hijo a cuidar? ¿Qué pasa si yo como líder de una organización yo me cuido y le enseño a los otros a cuidarse? Es muy diferente, porque estoy enseñando a través de la coherencia y de la acción. Por tanto, si la emoción es una reacción, donde el cuerpo reacciona, hay gente que lo siente en la guatita y otros que lo sienten en la cabeza y otros que quieren apretar las manos, ¿cómo le explicaríamos a un niño de 8 años qué es la rabia? La rabia es una emoción que como definición la rabia se desprende, es una emoción que se desprende cuando yo percibo injusticia. ¿Ya? Entonces, cuando un colega, cuando alguien que está trabajando conmigo desprende rabia, primero hay que enseñarle a reconocer la rabia. Segundo, esa rabia muchas veces viene con otras emociones. Entonces, finalmente, no sabemos qué emoción es la que está detrás, porque a veces son muchas emociones, y el cerebro necesita entender lo que le pasa. Porque cuando uno come algo y me cae mal, yo necesito saber por qué me cayó mal. Si fue una manzana, si fue algo que estaba vencido, necesito entender para saber qué hacer. Al cerebro le pasa lo mismo. Por tanto, hay videos que hablan desde la neurociencia que en el cerebro tenemos una amígdala así chiquitita, que es la que da alerta, que es la que cuando vamos caminando sentimos a alguien atrás, nos da precaución, alerta. Y esa amígdala, cuando sabemos lo que sentimos, empieza a tranquilizarse y empieza a decir, así que era rabia, así que ahora lo puedo solucionar. ¿Ya? ¿Qué es la granularidad emocional? Cuando uno siente algo, identificar específicamente qué matiz está dentro de esa emoción. El miedo tiene matices y dentro de esos matices están estos, ¿ya?
Entonces yo voy a tomar cualquiera. Por ejemplo, muchas veces nosotros en el trabajo, con los equipos de trabajo o como emprendedores, sufrimos estrés. Y vamos de nuevo a la base. Queremos una salud mental con algo emocional, con destrezas psicosociales y con productividad. ¿Y qué es el estrés? ¿Cómo diferenciamos entre estrés y enojo? Tampoco lo tenemos como definición. Por tanto, ¿cómo reconozco que tengo estrés? El estrés es un matiz dentro del miedo. Y el estrés es cuando la persona siente que no tiene un recurso para algo. Ejemplo, no tengo el recurso de tiempo. No tengo el recurso intelectual de aprender a cómo llevar la contabilidad en mi empresa. No tengo el recurso de cómo trabajar en equipo porque nunca me han enseñado, porque en el colegio hacíamos trabajos grupales y cada uno hacía su parte y después lo juntábamos. No había trabajo en equipo. Por tanto, todas estas culturalmente las estamos usando muy mal. A veces decimos angustia cuando no es angustia. La angustia es un miedo que no depende de mí. Por ejemplo, estoy en el avión, hay turbulencia, no depende de mí. Depende del clima, depende de cómo lo guía el piloto, pero no es algo que dependa de mí. ¿Ya? Ansiedad es, definición, es cuando mi cerebro siente alerta a peligro. ¿Ya? Eso es súper relevante porque muchos pacientes, niños, adultos, jóvenes, me dicen, vengo aquí por ansiedad. ¿Y qué peligro detectaste? Ah, era eso. Ah, entonces no es ansiedad. Entonces, tristeza, rabia. Y ahí de nuevo nos vemos en esto de que nos falta mucho saber de granularidad emocional, de los matices de la emoción y de qué son las emociones versus los sentimientos. El nerviosismo es un matiz de la emoción, del miedo, que tiene que ver con intranquilidad. Entonces a veces las personas están intranquilas, pero no necesariamente estresadas. O a veces tienen angustia, pero no necesariamente están con inseguridad. Y la inseguridad tiene que ver con mi entorno. Por ejemplo, yo podría tener inseguridad si no sé que esta imagen está, porque a lo mejor justo el canvas se cayó. Eso me da inseguridad. Yo voy a dar una presentación y una charla como emprendedora y resulta que no sé si el micrófono falla. Eso me puede dar inseguridad. Para eso lo que hago antes es ir a revisar el lugar, ir a ver cómo funciona el micrófono, ir a ver cómo está el computador, cómo está la conexión a internet y la inseguridad baja. Pero como no lo sabemos, no sabemos qué hacer. Rabia, si nos vamos a los matices de la rabia, que como definición es cuando mi cuerpo o yo percibo injusticia, tenemos impotencia, tenemos frustración, antipatía, celos, rebeldía, resentimiento, indignación, envidia. Ya, frustración tiene que ver conmigo. Por ejemplo, yo estudié y no me resultó mi forma de estudio. Impotencia tiene que ver con algo externo. Yo resulta que quise pedir una polera en chain y quedó en la aduana y no me llegó. No depende de mí. Es como la angustia en el miedo que no depende de mí. ¿Ya? Por tanto, es muy diferente si yo estoy en una organización trabajando con mis colegas, siendo emprendedor y tengo frustración o tengo impotencia. Porque si tengo impotencia, quiere decir que hay cosas que van fuera de nosotros y de alguna forma nos podemos contener. Pero si hay frustración, tiene que ver con nosotros, con que algo nos está pasando a nosotros. La tristeza es la emoción que surge cuando siento una pérdida. Pérdida de trabajo, pérdida de configuración de mis hábitos, pérdida de horario, pérdida de un colega que se fue, pérdida de una opción donde yo podía emprender y generar ciertos recursos, pérdida de recursos. Esa es la tristeza. Por tanto, ¿se puede configurar que una persona tenga tristeza, rabia, miedo al mismo tiempo? Claro que sí. El tema es cómo yo lo identifico y qué hago, si no lo identifico, cómo lo gestiono. Porque nos dicen, gestiona tus emociones, regúlalas. Pero si no sé ni siquiera lo que es la base y el origen de eso. Eso es un poco lo que yo les quería entregar para enseñar salud mental de una manera práctica. No quería aburrirlos con mucha teoría, gráficas, etc.
Así que traté de hacer un resumen. Es un tema que da para mucho más, pero como me invitaron 20 minutos, me portaré bien.